Amigas y amigos, amic, buenas tardes, bienvenidos, benvingut. Arratsaldeon, foro gogoa zale denei, agur bero bat. Antes de saludar al conferenciante y al tema de esta tarde, unos avisos breves. En el hall del instituto tenéis a la vista y a la venta la Agenda Latinoamericana 2016, que editan, este año ya es la 25ª ocasión, que editan cada año, los comités Óscar Romero de Solidaridad con América Latina. Reúne una colección de excelentes artículos sobre desigualdad y propiedad. Tenéis también una mesa de la librería Catacrac con ejemplares de algunos ensayos políticos de Josep Ramoneda, uno ya de hace algunos años, otro más reciente, La izquierda necesaria, contra el autoritarismo postdemocrático, y también ejemplares de la revista La Maleta, de la que es director, revista de Humanidades y Economía, de ensayos sobre todo, artículos diversos en distintos géneros periodísticos, de la que es director también Josep Ramoneda. Es una publicación bimensual que, bueno, si hoy hemos podido traer, muy por inadvertencia, hemos podido traer solo algún ejemplar de muestra, pero que sepáis que en la librería Catacrac y también en la librería Auzolán podéis encontrar esta revista. Bien, un último aviso es interno del foro, es que excepcionalmente, ya sabéis que de ordinario solo hacemos una sesión cada mes, pero excepcionalmente este mes de noviembre va a haber una segunda actividad en el foro Gogoa. Se celebrará la semana próxima, exactamente el jueves día 11, en este mismo salón y a las 7:30 de la tarde, nuestra hora de costumbre. Y no será una conferencia al uso, sino que va a ser un taller participativo titulado «Eso del yo es una broma, modos de recuperar la unidad que somos». El animador de este taller es una persona muy conocida, no de nosotros quizá, pero muy conocida, Fidel Delgado. Fidel Delgado es psicólogo clínico que ha trabajado muchos años en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y ha acompañado a morir bien a muchas personas. Los que queráis venir, os advierto que debéis venir preparados a reíros y a pasar un buen rato con Fidel Delgado, quien, además de ser humorista, él a sí mismo se define como titiripeuta. Nos lanzará propuestas con cargas de profundidad, provocativas, para que las podamos ir digeriendo poco a poco, ¿no? Eso del yo es una broma. El jueves de la semana próxima será día 11, aquí mismo a las 7:30. Altamente recomendable. Mapa politiko berria eta zer dagokie egitea erakundei eta herritarrei. Hauxe da gaurko izaldiaren gaia, Josep Ramoneda filosofo eta kazetariaren hitzetan. Igarobide politiko, sozial eta ekonomikoaren erdian aurkitzen da Espainia, sezesio edo independentzia hitzei errespetua zor zaigun, bigarren mailara bota dituzte beste hainbat problema, naiz garrantzi handiko izan. Erregime politikoaren krisia jasatzen ari den, baina ez gutxiago krisi sozial sakon batena desberdintasunaren maila ikaragarri handitu delarik. Espainiak bizi duen krisiak baditu bere alde propio eta osagai bereziak, baina bide batez ez dira Europa bizi dituenengandik hain desberdinek hainbat puntutan. Hiritarrek hitza berriro bereganatzea lortu behar dugu, isiltasunaren zokora ez desatela eraman.
José Ramoneda, filósofo y periodista al que escuchamos y leemos casi a diario, sobre todo a través de la cadena SER, en Hora 25, su dietario, nos visitó hace ahora 3 años. Entonces vino para hablar de cultura y crisis y las claves del cambio. A él y a quienes le escuchamos nos quedó un muy buen recuerdo de su paso por el Foro Gogoa, así que cuando le pedimos que viniera otra vez a hablarnos en este revuelto otoño, pues aceptó de inmediato. Estamos en vísperas electorales, en medio de una situación convulsa y ante un futuro incierto. La herencia que ha dejado el gobierno de Mariano Rajoy es catastrófica. Nuestro país de países vive una profunda crisis social, machacado por una política de austeridad impuesta por el neoliberalismo, que ahora es el verdadero caballo de Troya en Europa. Hay en la ciudadanía una enorme desconfianza, fruto de la corrupción estructural y de la impunidad que le acompaña. En Cataluña se ha consolidado el independentismo como principal proyecto político, pero no está nada claro que el independentismo tenga capacidad para imponer su proyecto, ni el gobierno español para ahogarlo. Y se le pretende hacer frente sin escuchar a la gente con una llamada a la sagrada unidad de la patria que esconde una deriva autoritaria, limitadora de los derechos y las libertades de una verdadera democracia. La ley electoral es la que es, y una vez más la izquierda o las izquierdas aparecen divididas y con escasa fuerza y capacidad de iniciativa en un momento en que es preciso abordar cuestiones de gran calado: una economía humana y repartidora de empleo, una reforma fiscal justa y progresiva, una política social incluyente y basada en derechos, un marco acordado para que sea posible vivir en paz y unidos en la diversidad. Estamos en tiempos de hacer política y de participar. Las tareas que aguardan a las instituciones y a la ciudadanía van a ser el tema central de la charla y el coloquio de esta tarde. Ya te lo he dicho, benvingut, Josep. Estás, lo sabes muy bien, entre personas amigas que te escuchamos y que luego queremos dialogar contigo. Espera que voy a parar esto, que no haga ningún... Muy bien, te paso. Mientras lo hace nuestro amigo Josep, podemos apagar todos nuestros teléfonos móviles. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por repetir la invitación. Yo no sabía si había pasado la prueba y celebro haberlo hecho. Yo me lo pasé muy bien en cualquier caso y me gratificó mucho que me llamaras para que repitiera. Me habéis metido un marrón considerable. El tema de la otra vez era mucho más fácil en la medida en que era más general y por tanto podía meterme por donde me diera la gana. Lo haré igualmente, pero sí que me siento comprometido a decir algunas cosas concretas, por lo menos hacia cuando, a medida que vaya avanzando mi intervención y sobre todo después cuando me preguntéis lo que os interese o lo que os apetezca. Vamos a ver, la primera cuestión es una cuestión casi de perspectiva, ¿no? Todo es relativo, digamos, ¿no? Y tendemos a veces a vivir muy abrumadoramente las situaciones. Bueno, comparemos un poquito. Hay países en que se vive mejor que en este, no hay ninguna duda, pero no tantos. No lo perdamos de vista, sencillamente, ¿no? A veces tenemos enseñaciones sobre un pasado que la principal virtud que tenía es que éramos jóvenes, o que todavía no existíamos y por tanto todavía teníamos mucho más por delante, ¿no? Y este pasado no ha sido siempre tan excelso. Es decir, no olvidemos que el siglo XX tiene el triste honor de haber sido probablemente el siglo más sanguinario de la historia de la humanidad y que parece mentira que todavía seamos capaces de hablar de humanismo después de ver lo que hicieron los hombres, especialmente en la primera mitad del siglo XX, ¿no?
Por tanto, primera cuestión. Segunda cuestión, tenemos una cierta tendencia a pensar que los problemas que nosotros tenemos son los problemas, en términos absolutos, y generalmente son problemas que otros muchos también tienen. Y a mí me parece que ser conscientes de que no somos un país tan raro como a veces nos imaginamos, sino que no somos ni más ni menos raros que los demás, es interesante. Y que es interesante ver cómo muchas de las cosas que nos pasan a nosotros son cosas que también pasan al resto de los europeos. Otras no. Tenemos nuestras características peculiares, nuestras características diferenciales, ¿no? Y me referiría a ellas. Pero no perdamos de vista el contexto en que todo esto se desarrolla, entre otras cosas porque nos permite analizar mejor la realidad. Yo estoy ya bastante harto de oír tópicos de hace 30 años cuando se analiza, para poner un ejemplo que creo que conozco bien, la situación catalana. Analicemos las cosas en clave contemporánea. Porque si no, digamos, creemos que tenemos las soluciones que eran soluciones de hace 50 años, pero que ya no sirven para ahora porque las cosas no son como eran antes, sino que son de otra manera. Esto lo concretaré cuando hable específicamente del caso catalán. Pero yo, sobre todo, creo que en el momento en que vivimos, lo que nos genera una especial angustia, y permitidme que me ponga un poco filósofo en este punto, es la sensación de tránsito. Cosa que es rara, porque el ser humano, si por algunas cosas se caracteriza, es por ser un ser en tránsito. Nacemos, vivimos y morimos. Y además en un periodo de tiempo muy breve, que es casi un instante en la proporción, en la dinámica del universo, ¿no? Y sin embargo, las situaciones de tránsito nos angustian. Bueno, supongo que es fácil de explicar, ¿no? Supongo que es esta especie de condición precaria propia, esta contingencia que tenemos, que nos define, la que nos obliga a buscar puntos en los que agarrarse, marcos en los que nos sintamos algo menos precarios, algo menos contingentes, ¿no? Y por eso, pues, hemos creado e inventado tantas cosas, nacionalismos, ideologías, religiones, todo lo que queráis, para sentirnos un poco amparados. El tránsito nos desasosiega. No sé si habéis leído este libro excelente que recomiendo mucho de este historiador israelí, estas cosas raras que solo pasan en Israel, un historiador militar que hace un libro muy interesante. Se llama Yuval Noah Harari y ha hecho un libro que se llama Sapiens, que es una especie de historia del Homo sapiens hasta hoy, ¿no? Y en él dice una cosa muy interesante que yo creo que merece la pena reflexionar, ¿no? Dice que no es verdad lo que se ha dicho muchas veces, que lo que distingue al ser humano de los otros animales es el lenguaje. El lenguaje lo tienen muchos. Todos los animales tienen formas de lenguaje. Las hormigas son capaces de avisar a las otras compañeras de dónde hay una comida. La característica del lenguaje humano es que es flexible y, sobre todo, dice él, capaz de construir ficciones y creérselas. Dice, la cosa más importante, le cito textualmente, las cosas más importantes del mundo de los hombres solo existen en nuestra imaginación. Y lo que es curioso, y él, digamos, destaca, es que precisamente esta capacidad de crear ficciones que nos creemos es la que nos ha permitido superar los atascos de la evolución natural y acelerar, a veces, y ir más deprisa. Lo que pasa es que esta aceleración es contradictoria y a veces genera violencia, muerte y muchísimas cosas más de este tipo, ¿no? Claro, nosotros veníamos de un mundo muy ordenado, que es el mundo, para decirlo rápido, de la Guerra Fría, ¿no?
a finales de los 70 y principios de los 80, yo escribí en el 69 un artículo que se titulaba los años 70 un cementerio para todo tipo de elefantes. Sí, allí se hundió, en parte se empezó a hundir un mundo. Vivíamos en un mundo extremadamente ordenado, en que las referencias eran muy claras, las líneas rojas también, el mundo de la Guerra Fría, claramente dividido, todos sabían lo que se podían saltar y lo que no se podían saltar, lo que podían hacer y lo que no podían hacer, el campo en que estaban y en el que no estaban, ¿no? Claro, la caída, como esta gran inundación, como le gusta decir a Iván de la Nuez, que es la caída del muro de Berlín, como expresión emblemática del hundimiento de los sistemas de tipo soviético, fue eso, fue una inundación. ¿Qué quiero decir con esta idea de inundación? Cayó el agua, salió el agua y se lo llevó todo por delante. No solo se llevó al comunismo por delante, afectó de un modo u otro a casi todo. Y esta inundación a veces aún no la hemos asumido, para decirlo así, del todo. Pero es que además, como todos los cambios importantes que ha tenido la humanidad, han venido acompañados de una revolución tecnológica. Y este es el otro factor muy importante que nos condiciona extraordinariamente y que nos hace a veces ver situaciones incluso más abismales de lo que en realidad son, aunque lo son. Las tecnologías digitales nos han cambiado el mundo en muchos sentidos y a veces no somos suficientemente conscientes de ellos, para bien y para mal. Con estos avances hay que ir con mucho cuidado. Generalmente hay dos actitudes: la de los viejos, que decimos, uy, esto acabará mal, y que en el fondo tenemos nostalgia de nuestro mundo, y los jóvenes, que porque es nuevo ya dan por hecho que solo estará bien. Y la verdad está en otro terreno. No hay tecnología neutra ni inocente. Con la bomba atómica puedes con la energía nuclear puedes iluminar a todo el planeta o puedes destruirlo. Con las tecnologías de la información, es verdad, es un instrumento de expresión y aparentemente de libertad extraordinario. Antes era inimaginable que alguien pudiera decir lo que quiera en un medio que lo puede proyectar a donde quiera, pero también es un sistema de control y de opresión impresionante, sin precedentes. Hay que ser conscientes siempre de estas dos caras, ¿no? Cayeron los sistemas de tipo soviético. Tuvimos una fantasía, o una doble fantasía. Primero, la tan proclamada del fin de la historia. Se ha acabado, es el triunfo de la sociedad liberal, ahora ya simplemente se trata de que el mundo se adapte a los criterios de la sociedad liberal. Esta fantasía se hundió rápido. El 11 de septiembre de 2011 se acabó esta fantasía. La historia seguía corriendo. La historia no se para así como así. Vino otra fantasía. No hay límites. Todo es posible. Se decía que eran posibles que desaparecieran los ciclos de la economía. Hubo uno de los grandes economistas mundiales, Robert Lucas, pronunció el final de los ciclos económicos. Y sin embargo, hemos visto que sí, que había límites, y que el haber pasado los límites, haber actuado como si no hubiera límites, ha provocado el hundimiento que se cristaliza o se simboliza en la crisis de 2008. Y esta crisis ha sido extraordinariamente reveladora, y es la que nos ha permitido que saliera lo que estaba oculto y que ahora veamos las cosas de otra manera y entendamos los peligros que teníamos delante. Habíamos pasado unos años desatinados, los años última década del siglo pasado y primera de este, en la que incluso se había impuesto en la sociedad una cierta cultura de la indiferencia, como si el tiempo de la política y de la cosa pública ya hubiese pasado, ¿no? Como si el animal político que fuera que decía Aristóteles ya no tuviera necesidad de la dimensión política, pero claro, entonces solo queda el animal, andemos con cuidado, ¿no? En todo caso, en este proceso, en estos años, se construyó una forma
de hegemonía ideológica que ha acabado impregnando completamente nuestras sociedades y que me permito describirla porque al mismo tiempo es un homenaje que me gusta hacerle a él a partir de unas reflexiones de Ulrich Beck. Ulrich Beck, el sociólogo alemán, que falleció hace pocos meses y que poco antes de morir estuvo en Barcelona y dijo algo que me impresionó mucho. A diferencia de épocas pasadas, el nuevo poder alemán no necesita armas para imponer su voluntad a otros países. Por eso es absurdo hablar hoy de Cuarto Reich. El poder fundamentado en la economía no precisa de invasiones y sin embargo está omnipresente. El potencial de chantaje del que dispone no procede de la lógica de la guerra, sino de la lógica del riesgo, la amenaza del colapso económico. ¿No queréis austeridad? Ya veréis cómo reaccionan los mercados. La amenaza del colapso económico. Parece que es una magnífica disección del problema que es nuestro, pero que es también de Europa. Si en el pasado Alemania intentó dominarla por la vía de la guerra, ahora no hace falta la vía de la guerra. Basta por el camino de la economía y el chantaje que de la economía deriva. Esto ha generado un malestar muy profundo. Y esto ha generado un cambio que lo percibimos muy lentamente, pero que está destruyendo, a mi entender, a la izquierda. Que es el cambio de lo que podríamos llamar un conflicto de clases domesticado, como fueron las llamadas 30 gloriosas, digamos, el momento del apogeo del equilibrio socialdemócrata, social cristiano, que en Europa dio los momentos de equilibrio y de igualdad más altos que ha alcanzado probablemente la humanidad sin precedentes. Hemos pasado de esto a una especie de desdibujamiento del conflicto de clases, sustituido por la fantasía de una inmensa clase media, como si todos fuésemos una inmensa clase media, con unos muy ricos en un extremo que ya están casi viven en otra órbita, y unos pocos muy pobres e invisibles. Y esta inmensa clase media, unos iban a Vuitton, otros a Zara, pero todos en el fondo compartían unos gustos, deseos y maneras de hacer y vivir parecidos. Los coches si es posible, una segunda residencia si se alcanza, un cierto gusto para determinados placeres muy predeterminados, etcétera, etcétera. Esta fantasía se hundió con la crisis que quebró a esta ilusión de clase media por la mitad. Se salvaron aquellos que tenían empleo y vieron el abismo los que no lo tenían. Y esta es la gran ruptura. Esta es la gran ruptura y el motivo del gran desasosiego en el que nos encontramos en este momento. Y esto es extremadamente difícil de reconstruir. Y en este contexto desapareció el conflicto de clases que con la ayuda de los partidos, los sindicatos, estaba en cierto modo domesticado, y apareció algo muy desagradable, que es el rechazo al otro, el rechazo al que viene de fuera, el rechazo al distinto, el rechazo al extranjero, y ha entregado parte de la agenda política a la extrema derecha. Y antiguos votantes del Partido Comunista votan a Marine Le Pen, y la izquierda no sabe cómo salir de este atolladero. Es una descripción, reconozco, rápida y esquemática, pero me parecía que era interesante, digamos, contextualizar así un momento de cambio en cuyo contexto, y no fuera de este contexto, tenemos que entender las cosas que nos pasan a nosotros. Añadir simplemente a este marco general, y después ya prometo que entro en la situación de aquí, añadir simplemente las consecuencias del nuevo marco tecnológico, de la sociedad de la información y del que viene, sobre el que todavía no nos atrevemos a hablar porque la revolución de la información será ridícula al lado de la revolución de las tecnologías de la vida,
que esto sí que nos va a colocar y nos está colocando ya delante de problemas de una responsabilidad que probablemente nos depasa en muchas maneras, ¿no? Problemas que hasta ahora teníamos delegados en los dioses y que ahora tendremos que apechugar nosotros con ellos, pero esto es para el futuro. Sí quería decir 4 cosas importantes sobre los efectos de la sociedad digital, del desencadenamiento de la sociedad digital sobre nosotros. Primero, genera un proceso de aceleración extraordinario. Es decir, todos lo vivimos en nuestras vidas. Cada día nos vemos obligados a hacer más cosas en menos tiempo. Pero es que además de esto estamos como poseídos de un cierto vértigo. Yo mismo me tengo que poner disciplinas, porque a la que me doy cuenta, me subo en un transporte para ir de un sitio al otro y ya estoy aquí con el teléfono dándole la vuelta con la mano. Parecía que el pulgar estaba destinado a desaparecer en el proceso evolutivo y va para arriba, tiene futuro, digamos, ¿no? Bueno, me he puesto disciplinas, me prohíbo si es un trayecto largo no resisto, pero si es un trayecto corto dentro de la ciudad me prohíbo tocar el teléfono. Porque es que si no, antes leía en estos momentos y ahora toco el teléfono, para nada, para ver algo que he visto el momento antes de salir del despacho y que volveré a ver cuando llegue. Hay una especie de una aceleración. Simmel decía que del paso al campo a la ciudad se produjo un gran nerviosismo. El paso a lo digital lo que produce es una especie de histeria, digamos, ¿no? Una aceleración muy impresionante que tiene que afectar las condiciones antropológicas nuestras, sin ninguna duda. Un ser analógico confrontado a una realidad digital. Nos adaptaremos como nos hemos adaptado a tantas cosas, o se adaptarán, yo ya no sé. Pero esta es una cuestión. Segunda cuestión muy importante. La realidad y el mito libertario, ¿no? Cuando nació Internet se dijo esto, ya aquí se ha acabado la opresión, el control es un espacio en el que se podrá decir lo que se quiera, hacer lo que se quiera, no habrá control. Bueno, y además es el cosmopolitismo definitivo, porque nuestros hijos se comunicarán, tendrán amigos en Vladivostok y en Ottawa Bueno, la realidad es muy distinta. La realidad es que sí, es un mecanismo, un instrumento de liberación importante, pero también es un elemento de opresión extraordinario. La realidad es que, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el Señor? Como se cuenta siempre en la anécdota, ¿qué hizo el Señor que se inventó el teléfono móvil? Cuando tuvo el primer teléfono móvil en funcionamiento, salió a la calle y llamó a su mamá. Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo. ¿Con quién te comunicas primero con este instrumento tan poderoso? Con los que te has comunicado siempre. Lo que pasa es que esto es un mecanismo muy poderoso que hace que estos siempre crezcan, pero crezcan en tu entorno, no en Vladivostok. Y esto explica, por ejemplo, movimientos como el independentismo catalán. Y después ya me extenderé. Que se tienden a presentar siguiendo los tópicos de siempre como el típico ejemplo de algo retrógrado del siglo XIX cuando estamos en la comunicación universal, pero señores, es que esta comunicación universal también refuerza la comunicación local. Otro ejemplo, estos mismos mecanismos tan poderosos nos ofrecen unas posibilidades de transparencia sin par, es verdad. Nadie puede estar seguro de no ser atrapado. Siempre puede haber un tío con un teléfono en la mano que te pille. Siempre puede haber un teléfono... Pero cuidado, esto que aparentemente está muy bien puede acabar siendo un mecanismo de opresión brutal. La transparencia absoluta no es deseable. Tanto Hannah Arendt como Milan Kundera definían el totalitarismo como aquella sociedad en que no hay espacio de invisibilidad para lo privado. Por tanto, cuidado. Y además, si tú puedes controlarles, ellos también te pueden controlar a ti y muchísimo más, porque son muchísimo más poderosos. Tercero, la cuestión del trabajo. El tema clave, que es para mí, que está en el centro y que probablemente será decisivo en la evolución que tome la historia, es que vivimos en un punto en que el trabajo
no es solo que no esté garantizado que haya trabajo para todo el mundo, sino que tener trabajo no garantiza las mínimas condiciones de vida digna. Y esta era la base de la legitimación del sistema. Y si esto falla, el sistema se deslegitima. Y esta me parece que es una cuestión extraordinariamente importante. Y más todavía. Uno de los grandes problemas de la globalización, y por eso estamos donde estamos, es que debilita profundamente al poder político. ¿Por qué? Podríamos extendernos muchísimo más. Porque el poder económico, financiero, porque hemos vivido el paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero, no olvidemos, es global. Y el poder político sigue siendo nacional y local. Y si no es capaz de armarse, nunca será capaz de poner límites y de hacer alguna de las funciones que tendría que hacer, que es la de ser el poder de los que no tienen poder. Aunque esto ya sabemos que hace tiempo que es muy discutible que sea así. Bueno, no lo ha sido, nunca ha sido así. Bueno, hechas esta composición de lugar y este marco referencial, digamos, entremos un poco en la situación española. Todo lo que hablemos de España no se puede desentender de este marco global, y especialmente del marco europeo en el que nos sentimos estrictamente ligados, y por eso he hecho la reflexión que me parecía muy interesante de Ulrich Beck, como una de las novedades del tiempo presente es la hegemonía por la vía de lo económico. Hay un texto extraordinario de Michel Foucault en el que lo explica cómo esta idea de la legitimación de la política por el crecimiento económico surge en la Alemania de posguerra, cuando se tiene que construir un régimen nuevo y no hay bases de legitimidad política posibles para legitimarlo. ¿Con qué lo vas a legitimar? ¿Con el pasado alemán? ¿Con qué momento? ¿Con quién? Y entonces se les ocurre la idea de legitimarlo por el crecimiento económico, y es el discurso del milagro alemán, de Franz Josef Strauss y de Karl Adenauer. Perdón, de Franz Josef Strauss, ¿cómo se llamaba? No, ahora, bueno, ya me saldrá. Es el discurso del milagro alemán. Y allí empieza la legitimación de la política por la economía, que nos conducirá a esta situación que otro economista ilustre, francés en este caso, Daniel Cohen, describe cuando la economía es apelada a asumir la dirección del mundo en un momento en que las necesidades sociales migran hacia sectores que no pueden ser dirigidos por la estricta lógica de lo económico: la sanidad, la educación y la investigación científica. Es decir, hemos asistido a la reducción del hombre a hombre económico, la reducción unidimensional del hombre a un sujeto racional, entendiendo como si lo racional fuera comportarse con criterios estrictamente económicos. Y por tanto, la urgencia que tenemos por delante es el desafío humanista. ¿Qué quiero decir con esto? Reconvertir el hombre a su pluralidad, a su pluridimensionalidad. El hombre no es solo un agente económico. El hombre es portador de muchísimas cosas más, que podríamos resumirla en una: la capacidad de tener experiencias propias, comunicarlas, transmitirlas, y a partir de ellas crear relaciones de comunidad. En este contexto vamos a la situación española. ¿Por dónde podríamos empezar? Si empezamos por lo descriptivo, podemos constatar un hecho, un punto de partida. Situémonos en el año 2011. En el año 2011, y esto no se tiene demasiado presente, nacen con un mes de diferencia dos movimientos que después serán muy reconocidos. En abril nace la la Asamblea Nacional Catalana, y en mayo nace el 15M. Los dos vienen de procesos muy distintos, de objetivos muy distintos, pero ¿qué tienen en común? Reclaman una redistribución del poder en España.
se convierten en la expresión de un malestar que ha emergido cuando algunos movimientos sociales, especialmente los movimientos sociales en torno a los desahucios, han conseguido sacar a las víctimas de la crisis de la invisibilidad. Esto es una cosa que a mí me impresionó mucho. En 2010, ya llevábamos 2 años de crisis muy profunda, apenas había iconos de la crisis. Todos teníamos en la cabeza iconos de la crisis del 29, por ejemplo, en América, de los años 30, en Alemania. No había iconos de la crisis de aquí hasta que aparecieron los primeros imágenes de los desahucios y de los intentos de frenar los desahucios. Y a continuación algunos casos incluso de suicidios que le dieron una dimensión más trágica todavía, ¿no? A partir de esta revelación de la invisibilidad de lo que estaba pasando y de la imposición acrítica de unas medidas de austeridad impuestas sin ningún tipo de objeción ni de corrección por parte de los gobernantes españoles, se producen unas señales de reacción que tienen en común, insisto, la redistribución del poder. Lo que se pide es que el poder se reparta mejor, de otra manera. Unos empezarán con el famoso no nos representan, apunta directamente a la democracia representativa. Otros se apoyarán en un momento de ausencia de proyectos políticos la capacidad de construir una utopía disponible, para utilizar una expresión de la socióloga Marina Subirats, una utopía disponible, un proyecto político. Mire, ve, si es verdad, estamos ante un muro, nos dicen que no hay futuro, que lo tenemos que pasar muy mal, que ya nos recuperaremos, pero que primero hay que hacer grandes sacrificios. Todos los sacrificios se han hecho a costa de los costes salariales, nunca a costa de los márgenes, pero en fin, esto ya es otra historia, hablaremos de ella después si queréis. Pues allí hacemos una ventanita, abrimos la ventanita en este muro, pues igual podría parecer un país allí más o menos ordenado y en la ausencia de proyecto político cuaja. Son movimientos distintos que se encontrarán en algún punto, pero que reflejan la crisis de un régimen político. ¿Y por qué hace crisis este régimen político? Se puede explicar de muchísimas maneras. Yo que soy viejo y por tanto viví la transición, lo puedo explicar desde la forma constructiva del proceso de transición. Yo soy moderadamente crítico sobre el proceso de transición porque creo que no fue tan fantástico como se nos ha dicho, pero que fue bastante aceptable teniendo en cuenta lo que podía ser. Pero esto no quita que nació cargado de lastres y que estos lastres no se supieron superar en el camino y que han conducido a la crisis actual. ¿Por qué decimos que el régimen político está en crisis? Yo digo gripado. A mí me gusta la expresión gripado porque creo que es bastante expresiva, el motor que no funciona, ¿no? Es verdad que la transición fue peculiar, es verdad que en la transición no se tocaron intereses que se tenían que haber tocado, es verdad que se produjo algo terrible, que es la confusión de la amnistía con la amnesia, y por tanto con la ruptura, con la cesura de la memoria. Una cosa forma parte de la experiencia humana, hacer un pacto de olvido para hacer un tránsito, otra es matar la memoria, son dos cosas muy distintas. Es verdad que ha habido desajustes muy importantes, pero el problema toma la dimensión actual después de los zozobrosos inicios de la transición, una transición que, contra de lo que se ha dicho, no respondía a ningún plan, no tenía ningún liderazgo y se hizo lo que se llama vulgarmente a golpe de riñón y fue por un camino como podía haber ido por otro. El momento decisivo, cuando realmente se empieza a consolidar el sistema, el régimen político nuevo, es
en octubre del 82, cuando el PSOE llega al poder con el capital político y moral más grande que ha tenido nunca nadie en España. Y en aquel momento se planteó, yo no digo que el dilema se planteara tan simple como lo estoy enunciando yo ahora, pero el dilema que en el fondo se planteó es cuál es la prioridad. En un país en que la democracia había durado 5 o 6 años, la vez que más, que se sintiera como prioridad que el régimen durara, es perfectamente comprensible. La prioridad se convirtió en prioridad la estabilidad. En vez de hacer lo posible para dotar a este país de la cultura democrática que no tenía, porque en 1975 en este país no había demócratas, había franquistas, resistentes y mucha gente en general, pero demócratas con experiencia y cultura democrática no había. Era deseable haber centrado el esfuerzo en crear y construir la cultura democrática que este país no tenía. Se priorizó la estabilidad. Es comprensible, es comprensible. Yo no me atrevería a criticarlo más de lo que lo estoy haciendo, porque probablemente en su lugar me hubiese encontrado haciendo lo mismo, pero se hizo. ¿Qué quiero decir la estabilidad? Pues que se fue programando un régimen muy rígido, sobre la base de 2 grandes partidos muy jerárquicos, muy cerrados, sobre la base de una prioridad absoluta del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, que además fue creciendo paulatinamente. Y, digamos, hasta llegar a una verdadera colonización que está llegando ya a extremos ridículos con las últimas iniciativas del gobierno Rajoy, por un lado, de cargar al Constitucional de responsabilidades políticas que no le corresponden para nada, y por otro lado, de poner el sistema judicial a los pies de la Fiscalía, que es la parte que el Poder Ejecutivo controla a través del fiscal general, ¿no? ¿Qué va pasando? Que poco a poco, en la medida en que digamos, la presión social de la transición decae, recordar el famoso desencanto, famoso y previsible, en que la gente se va distanciando de la política, en que el régimen se va cerrando, y cada vez el bipartidismo. ¿Qué es un bipartidismo? No solo de los 2 partidos políticos. El bipartidismo es un sistema de promiscuidad entre el poder político, el nuevo poder económico y el poder mediático. Y es en este sistema de promiscuidad que circula la corrupción de la que ahora se habla tanto. Y podríamos poner muchos ejemplos y después quizás salen y ponemos algunos. Pero en fin, iconos como el caso Pujol o el caso Bankia lo explican todo. Sistemas de corrupción organizado, de promiscuidad entre poder político, poder económico y poder mediático. Y el sistema se va cerrando hasta llegar a la casi asfixia del momento en que se enfrenta a la crisis, y se enfrenta a la crisis por el simple procedimiento de obedecer ciegamente las órdenes que vienen de fuera. Y este es el punto y el proceso que en cierto modo explica esta crisis del régimen político, y esta conciencia de necesidad de que hay que abrirlo, sencillamente hay que abrirlo. Hay una cosa interesante que a menudo no se tiene en cuenta. La crisis del sistema político en Cataluña se anticipa 10 años. Y esto es muy curioso. Y yo creo que es interesante para interpretar el caso catalán tenerlo en cuenta. ¿Cuál era la fórmula? ¿Qué forma tomaba el régimen político que surgió la transición en Cataluña? Lo que tradicionalmente se ha llamado el pujolismo. Un bipartidismo casi perfecto, en el sentido de que era un bipartidismo que ni siquiera era competitivo. Es decir, Convergencia y el PSC no se disputaban el poder, se lo repartían, que es muy distinto. El PSC nunca, en los 20 años de gobierno de Pujol, hasta el final, aspiró a ganar unas elecciones autonómicas.
daba por hecho que no las ganaba. Y Convergencia nunca aspiró a ganar las generales o las municipales en las grandes ciudades. Daba por hecho que era el terreno del otro. Y este sistema, que funcionó con unas complicidades notables, a pesar de que haya fulgores como el caso de Pascual Maragall y evidentemente conflictos entre ellos inevitables fruto del propio reparto de poder, este sistema se agota en la última legislatura, la legislatura basura de Pujol, en la que se ve obligado para sobrevivir a pactar con el Partido Popular y fruto de aquella última legislatura sale el gobierno tripartito y el bipartidismo se acaba en Cataluña. A partir de aquel momento, en Cataluña el sistema político es a 6, 7 partidos, todos ellos con posibilidades de gobernar. Y todos ellos directamente o indirectamente han gobernado. Esto es interesante, y porque en el fondo no era más que la expresión anticipada de la crisis de gripaje de una de las, digamos, decantaciones del régimen político de la transición, en este caso el catalán. 10 años después nos encontramos en un problema parecido en el conjunto del Estado, ¿no? Y me parece que es insisto, una anticipación interesante, ¿no? Ahora bien, hemos visto cómo se constataba, se reconocía y se hacía patente el diagnóstico. Es decir, el régimen está gripado, sería necesario abrirlo, evidentemente los dos grandes partidos se resisten, evidentemente algún líder distinguido del pasado defiende en estos momentos, aunque parezca difícil de creer, el gobierno de concentración PP-PSOE como forma de resistencia. Yo creo que solo sería la muerte definitiva del PSOE, pero bueno, como forma de resistencia del modelo bipartidista. Evidentemente las élites económicas y políticas, aunque ahora se hayan enamorado de Albert Rivera, las élites económicas y mediáticas defenderían el bipartidismo todo lo que podrían. Lo que pasa es que son conscientes de que hay que buscar alternativas, que necesitan un plan B, porque realmente son conscientes de que está agotado. Pero ¿cómo se sale, digamos, cómo pasamos del estado de la denuncia, de la puesta en evidencia, para decirlo así, del diagnóstico sobre lo que está pasando, a una fase que realmente sea transformadora? Y en este horizonte están las elecciones del 20 de diciembre, que corren el riesgo importante de tener como consecuencia una considerable frustración, porque probablemente pasará algo, pero no pasará tanto. Y me parece que es importante tenerlo presente, porque no es tan fácil. Porque no es tan fácil, tú apuntabas, y evidentemente es cierto, el factor sistema electoral. Y con otro sistema electoral sería algo más fácil, pero solo algo, porque es algo más complicado que todo esto. Antes hablábamos de la debilidad de la política, de la incapacidad de la política frente a los poderes económicos y de la dificultad de la política para decirlo así, de hacerse respetar. Si tú sales con un programa que tiene como objetivo principal recuperar la política y hacerla respetar, ya se ve con la rapidez y la facilidad con la que bajan tono los nuevos partidos aspirantes, y inmediatamente te tomas conciencia de que tus posibilidades son limitadas. Dicho de otro modo, se requiere una acumulación de capital político, es decir, de apoyo popular, muy grande, para poder hacer algo más que iniciar la apertura del sistema político. Ya sería mucho si se iniciara, Las elecciones municipales son sintomáticas en este sentido. Es verdad, dieron algunos resultados interesantes y produjeron algunos cambios importantes. Pero dan algunas pistas
que a mí me parece que no se pueden pasar desapercibidas. Primero, para poder hacer cambios de verdad necesitas mayorías muy sensibles. Y esto no se ha conseguido en todas partes, ni mucho menos. Segundo, es muy importante cambiar el lenguaje. Es decir, es muy importante ser reconocido como si no fueras un partido político como los demás. Pero al mismo tiempo, tercero, es necesario tener, y puede parecer contradictorio, es necesario tener sentido de la política. Pondré un ejemplo, que es el de Ada Colau. Ada Colau para mí decir el mejor es una tontería, pero es un éxito, el principal éxito de estos movimientos de ruptura del sistema bipartidista. Vive con una debilidad tremenda, solo tiene 11 concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, la mayoría está en 21 si mal no recuerdo. Bueno, hace tiempo que está pendiente un pacto con PSC y Esquerra Republicana, pero como que hay elecciones no acaba de concretarse. Tiene una intuición política muy grande y sabe perfectamente los límites que no puede sobrepasar, pero le falta una mayoría absoluta, una mayoría suficiente para poder hacer cambios sensibles, y si no le llega este instrumento provocará frustración de una manera rápida y acelerada. Pero ¿por qué Ada Colau es un éxito y otros no? ¿Por qué? Una pregunta que supongo que la gente de Podemos se habrá formulado. ¿Por qué Podemos hace mejores resultados donde va con candidatos que no son suyos y que no responden a un perfil político tradicional, como el caso de Ada Colau o de Manuela Carmena, para poner los dos ejemplos más tópicos, y en cambio saca peores resultados cuando va solo? Por una razón muy sencilla, porque especialmente después de la crisis Monedero, para decirlo rápido, la gente le vio como un partido, le vio ya como un partido político, con los vicios de un partido político. Y es esto lo que en este momento la gente no quiere, a pesar de que posiblemente acabarán salvando a los dos grandes partidos políticos. Parece todo muy contradictorio. ¿Qué quiero decir con ello? Que estamos en una fase inicial. Es decir, se ha abierto un camino. Hace 5 años era impensable que en este país pudiese gobernar un partido que no fuera el PP o el PSOE. Ahora ya empieza a ser pensable, o por lo menos que necesiten de alguien más, y lo necesiten de verdad, no un apoyo desde fuera más o menos a cambio de unas propinas, de verdad, allí dentro. Sería muy interesante que después del 20 de diciembre esta realidad que parecía impensable empezara a tomar cuerpo. Pero sería mucho más importante todavía que la presión de los movimientos sociales no cesara, que no cundiera la frustración y el desánimo a la primera de cambio, que se supiera que es una cuestión de acumulación de fuerzas, es decir, de voto, para poder ir dando pasos y poder ir abriendo un régimen político muy cerrado, que deberá estar en condiciones de reaccionar cuando se produzca la que en algún momento tengo la sensación que se tiene que producir, se imponga, para decirlo así, la necesidad de cambiar, de modificar el sistema de equilibrios de poder en el conjunto de Europa. O si se quiere decir de otra manera, quiebre la hegemonía ideológica de los últimos años y empiece a construirse otra hegemonía ideológica. ¿Por qué pienso que esto de alguna forma u otra tiene que acabar pasando? Pues por una razón que he apuntado antes.
Basta con consultar la prensa europea los fines de semana en sus ediciones especiales del fin de semana, las más clásicas, conservadoras y no tan conservadoras, el Financial Times, el New York Times, el Le Monde, los grandes periódicos. No hay semana que no gire en torno a muchos temas, pero tres de principales: la desigualdad, el trabajo y la asunción de la cultura digital. Este pánico que se ha descubierto repentinamente de que el mundo digital vuelve a abrir de manera alarmante la pregunta de quién controlará el poder. ¿Por qué? Porque de pronto nos hemos dado cuenta de que miles de millones de personas volcamos todos los días miles de millones de toneladas de información gratuitamente, voluntariamente, sin que nadie nos pague nada por ello, y estas toneladas de información van a manos de 10, 12 grandes superservidores, en manos privadas, algunos en manos públicas, que con esta información ganan montañas de dinero que les convierten en poderes imbatibles y al mismo tiempo montañas de información para ya no tanto controlarlos, sino predeterminar nuestros comportamientos futuros. Estas tres cuestiones: trabajo, que ya no garantiza no solo la posibilidad de tenerlo, sino que tenerlo no garantiza; desigualdad, que se está descubriendo que la desigualdad es enormemente cara, porque frena el funcionamiento de la cohesión de una sociedad, porque cuesta dinero a la seguridad social y a los servicios públicos, porque amenaza los equilibrios sociales, etc., por un montón de razones. Y el cambio de las relaciones de poder por la vía de la cultura digital nos sitúa ante un momento de cambio del mundo que en estos momentos es extraordinariamente imprevisible digamos, de imaginar y de perfilar. Pero para el que es muy importante que la movilización ciudadana no cese y que la acumulación de capital político en favor de aquellas propuestas que aspiren a una cierta redistribución del poder y de la representación no se frustren al primer desengaño, que no nos engañemos, puede llegar perfectamente el 20 de diciembre. Y lo dejo aquí, si te parece. No sé, no he mirado el tiempo, no sé si me he pasado mucho o poco. Yo creo que está muy ajustado en el tiempo, Habéis seguido todos con tal placer el relato. Me he pasado mucho ahora. No, pero no cansabas, yo lo he visto en el auditorio. Pudiéramos estar oyendo llover fino, ¿verdad? Todo el rato. Pero claro, me decía, como si viniera a hacernos un servicio a la carta, nada más llegar a la estación del tren. Bueno, Javier, ¿y de qué hablaremos hoy? ¿De qué quieres que hablemos? Pues de lo que traes en tu cartera y de lo que traen también en sus cabezas y en sus corazones las personas que vienen hoy aquí. Por lo tanto, ya ha soltado Josep lo suyo y ahora es lo vuestro. Lo vuestro puede ser, pues, preguntas en torno a lo escuchado o inquietudes que lleváis dentro y que pueden abrir el diálogo cuando quieran. Quiero recordar a los de arriba que, aunque no podamos llegar a lo mejor con el micrófono, pues que con que levanten la mano yo atenderé cualquier demanda de pregunta o de planteamiento. Y bueno, tienen una situación privilegiada, están más arriba y la voz nos llegará como una cascada. Así que todo el mundo que quiera puede participar. Tenemos aproximadamente lo que solemos hacer, 40-45 minutos de diálogo. Veo una mano levantada y vamos a hacer verdad lo que he dicho. Tendrás que esforzarte un poco, pero en la parte de arriba. Buenas noches, señor Ramírez. Le escucho con Julia Otero.
No. Con Julia Otero no. Con Àngels Cal. Con Pepa Bueno o con Àngels Barceló. Se me ocurre una respuesta muy rápida. No votarlos. Es la más eficaz. Ya verás cómo se mueven rápido. Que cambien y es más difícil, pero se mueven rápido. Adelante. Dijo que iba a hablar de Cataluña. Poquito. Pues podemos hablar más, no hay problema. ¿De qué quieres en concreto sobre eso? ¿Cómo ve usted o cómo prevé que va a salir esto? ¿Que va a acabar esto? Pues de momento no va a acabar, solo ha empezado, digamos, ¿no? ¿Quieres diagnóstico a corto plazo, digamos? ¿Habrá elecciones otra vez? Probablemente habrá elecciones otra vez. Vamos a ver si lo puedo explicar. Ya que no he hablado de Cataluña, déjame que diga dos o tres cosas, ¿no? Un poco marco antes de responder a la cosa concreta. Yo solo pido una cosa en relación con Cataluña, que se haga el esfuerzo de abandonar los tópicos e intentar ver por qué ha cambiado esta sociedad. Claro, yo veo, a mí realmente me resulta a veces incomprensible cómo tanto los políticos como los medios, especialmente de Madrid, siguen razonando como si estuviésemos en tiempos del pujolismo, y así han perdido 3 años. Porque les decía, bueno, pero intentad dar la batalla política. ¿Cómo puede ser que solo sepáis decir que no? Dar la batalla política, se puede disputar políticamente, democráticamente. No, esto es lo de siempre, un soufflé, se deshacerá solo, ya vendrán aquí a pedir algo a cambio, bueno, ya encontraremos. No. Como el tópico eterno de que el nacionalismo como defensa de los intereses de la burguesía catalana. Mire usted, la burguesía catalana de verdad, es decir, los 10 o 12 que tienen dinero de verdad, no hay ni uno que sea independentista. Bueno, el único que lo decía, que es Víctor Grífols, se ha ido ya corriendo con su empresa Irlanda. O sea, vaya independentista, ¿no? Que antes de que se proclame la independencia ya va a pagar impuestos a un sitio donde no se pagan impuestos, digamos, ¿no? Es decir, por tanto, eliminemos los tópicos e intentemos entender qué es lo que ha pasado en esta sociedad, ¿no? Y lo que ha pasado en esta sociedad, y no se puede olvidar, el independentismo empieza a iniciar el salto en el momento en que se rompe el sistema pujolista. Ahora está de moda decir que Pujol creó las bases del independentismo con TV3 y con la inmersión lingüística. Bueno, la inmersión lingüística y TV3 han jugado un papel, pero la verdad es que el gran salto se hace cuando desaparece Pujol, se destapa la olla que él había, digamos, que estaba en plena evolución, pero que él mantenía así, con la mano encima, con la complicidad de los señores de Madrid que sabían perfectamente todo lo que pasaba, y emerge un sistema político distinto. La campaña del 2003, no lo olviden, es muy importante. Carod Rovira saca un resultado espectacular con el argumento: yo no soy nacionalista, estoy por la independencia de Cataluña, quiero un Estado propio, no soy nacionalista. Y esto laiciza el independentismo y tiene una importancia capital para hacerlo crecer. El cambio generacional.
El cambio generacional. En 1975, en Cataluña había más personas nacidas fuera de Cataluña que dentro. Ahora, a pesar de que hay 1,5 millones de inmigrantes, hay más personas nacidas en Cataluña que fuera. Y estas personas se han educado en la escuela catalana con los referenciales normales de la escuela catalana. Han entendido que el catalán es la lengua de estatus y la quieren saber como el que más, porque da dividendos, para decirlo así. Para ellos el independentismo no tiene nada que ver con lo que significa para mí. Hay toda una serie de cambios culturales de este tipo que, si no se quieren entender, se encaprichan en que es una obsesión de Artur Mas, que Artur Mas se ha vuelto loco, y se piensan que cargándose a Artur Mas se resuelve el problema. Y es completamente falso. Artur Mas no ha liderado nunca este proceso. En 2012 cometió un error de libro, que es convocar elecciones porque le entró porque se cabreó con Rajoy y le entró un furor de entusiasmo de que podía ser el líder. Se le pegó una castaña electoral como no había tenido nunca Convergencia. Siguió. Ahora tiene 30 diputados, había tenido 62. Es decir, Mas nunca ha liderado el proceso. Si hubiese liderado el proceso, lo hubiese hecho mucho más lento, que era de sentido común. Si tú tienes un país que en el 80% está a favor del derecho a decidir y que solo en un 45, 48 está a favor de la independencia, juega la carta del derecho a decidir hasta el final, hasta que te cargues de razones, y después, si quieres, dar otro paso, pero no lo des antes de tiempo. Esto es lo que ha pasado. ¿Y qué significa esto? Que probablemente, yo lo escribí así el otro día, con las elecciones del 27S, el independentismo ha alcanzado lo que a veces se llama en teoría social el momento catastrófico. Llegas muy arriba y de pronto, ¡pum!, te quedas parado y pensábamos que ya, y no. ¿Qué es probable que pase? Que se haya de repetir las elecciones, porque mi opinión es que la CUP no puede justificar la elección de Mas como presidente. Si no hubiese elecciones el 20D, Mas saldría elegido, porque ya se cuidaría Iceta de hacer quedar a un par de miembros del PSC en casa, o porque ya lo sacaría de Cataluña sí que es pot. Habría una solución. Pero habiendo elecciones el 20D es imposible. A mí, me extrañaría mucho. Será un mal rollo, creará frustración, confusión. El 27 se tenía que empezar un mundo nuevo, no se ha empezado nada. Pero es probable que el principio de realidad reconduzca las cosas y, para decirlo así, se vuelva a la pantalla anterior, que es la del derecho a decidir. Es probable, es una de las... Pero, en cualquier caso, salida a corto plazo, ninguna. Mal rollo, fango, tira y afloja, peleas permanentes y una fatiga que puede empezar a ser considerable en la sociedad catalana. Esto, vaya, me parece que es lo más razonable que puede ocurrir. Ha pasado una cosa muy curiosa, que es este desplazamiento del eje del independentismo hacia la izquierda. Esto ha incomodado muchísimo a una parte del independentismo moderado vinculado a Convergencia. Y esto ha generado una tensión grande en el interior de Convergencia. No se entiende que se esté haciendo tantas concesiones a la CUP a cambio de nada, por ejemplo. Y esto genera una... Es verdad que sin el independentismo moderado, la izquierda sola nunca conseguirá la independencia de Cataluña. Sin el independentismo moderado, el proyecto tiene un recorrido limitado. Con él probablemente también, pero bueno. En cualquier caso, las relaciones de fuerza son las que son, y se puede sintetizar en una frase: Cataluña no tiene capacidad para imponer unilateralmente la independencia, y España no tiene capacidad para liquidar el soberanismo. Por tanto, seguiremos en esta especie de empate
y con mal rollo creciente, a mi entender, durante bastante tiempo. A veces, es verdad, lo decía Keynes, a veces hacemos grandes especulaciones lógicas y de momento un día pasa algo que nadie había previsto y es el que cambia las cosas. Es posible que algún día pase algo nadie previsto. No creo que Rajoy llegue al grado de locura de hacer una provocación de tipo militar que haga reaccionar a Europa, por ejemplo. Me parece impensable, ¿no? Yo creo que lo máximo que puede llegar es me imagino que es lo que tienen en mente, obsesionados en que más es el problema, en inhabilitar a más, que no resolverá nada y echará más leña al fuego. Pero yo, honestamente, una vía, digamos, no la veo. Personalmente, si me preguntan cuál sería su solución, yo la tengo muy clara. Lo que pasa es que no veo los actores para hacerla. Para mí la solución es muy sencilla, es el referéndum. Es la única solución que es buena para las dos partes. ¿Por qué digo que es buena para las dos partes? Porque España razonablemente puede pensar que ahora todavía lo ganaría. Dentro de 5 años no lo aseguro. Mi opinión es que en 2012 lo hubiese ganado y además de 70-30. Que ahora lo ganaría, pero ya de 55-45. Y que dentro de 5 años ya no sé si lo ganaría. Y Cataluña, aún perdiendo el referéndum, gana el reconocimiento como sujeto político. Y por tanto la oportunidad de volver. Yo creo que es la opción ideal por las dos partes, pero ninguna de las dos partes la considera ideal, y menos la parte catalana aún la acabaría considerando ideal como mal menor ante la imposibilidad de la ruptura unilateral, pero menos en España, en que se considera que esto es una verdad intocable. No se puede hacer un referéndum ni que fuera para ganarlo. Bueno, pues esta es mi opinión, no sé si sirve de algo lo que os he dicho. Buenas noches. Es un placer escucharles, señor Ramoneda. ¿Dónde? Y más de una vez consigo hacerlo en la cadena SER con Ángeles Barceló. Lo tengo ahí bastante fijo a usted en los análisis que hace. En la cadena hay momentos que cambio cuando me aburren ciertos monotemas y paso a otras. Entonces me hago un pequeño puzzle de cómo puede estar España en distintas situaciones, sin creerme demasiado a nadie. Es decir, soy muy escéptica en la clase política española. También estoy siendo escéptica en el tema catalán. Por supuesto, y vaya por delante que el derecho a decidir de cualquier pueblo. Pero como no llego a entender tanto como los políticos quieren hacernos entender, que cada uno tiene la razón, y no les creo, voy a decir casi entre comillas, a ninguno, porque todos tienen sus intereses, me quedo con la idea de que para mí resulta una pena que esto nos coma el debate social, que en una España donde está la clase trabajadores pobres y donde hay una situación que todavía necesita de unos políticos de nivel y de altura, no sé si en España los hay lo suficientemente como la sociedad necesita. Hemos estado en un bipartidismo que para mí ha sido nefasto, porque cuantos más actores políticos hay en un gobierno, más se puede discutir y más se puede llegar a unas ciertas conclusiones que favorezcan no a la mitad de la población, sino a una parte mayoritaria. Entonces, me uno al tema catalán y digo, hombre, en Cataluña ya se sabía hace años cómo funcionaba todo. Y se sabía con los Pujol, y lo sabía toda la clase política, y lo sabía la clase periodística, y todos han callado hasta ahora. Nuestro presidente de gobierno también ha tenido tiempo antes para llamar a arrebato a todos los partidos políticos. Les llama ahora el señor Rajoy porque le interesa electoralmente, porque ahí se van a retratar. Y el que no acuda, ya están diciendo, a ver quién le va a votar en las elecciones. Si pensamos que el ciudadano va por delante de la clase política a muchos niveles, ahora es un momento en que nos estamos dejando llevar por los políticos. Y no estoy de acuerdo. Creo que es la clase ciudadana, creo que son los ciudadanos quienes tienen que tener el criterio mayoritario para unas políticas sociales
que a todos nos ayuden. Y además, y ya termino con esto, perdón, pero es que estoy un poco enfadada. Me parece, y solo digo un poco, me parece terrible que no se toque el tema de las puertas giratorias en la clase política, en todos, de una ideología y de otra, y que nos dejen a los ciudadanos al desamparo, que es lo que han hecho y lo que están haciendo mientras ellos haya una excepción. Asimismo se están favoreciendo. Gracias por escucharle. Sí. Bueno, gracias por tu pequeña conferencia que da paso a una respuesta, pero para centrarla, yo tengo que intentar centrar. Creo que hay dos cosas muy importantes, has dicho cosas muy lúcidas, pero dos cosas fundamentales que pueden enriquecer el debate. Una, si esta crisis del independentismo y de este debate está ocultando los temas sociales del país, esto es muy importante, y otra, la llamada a que, además de que los políticos estén haciendo lo que quieran o deban hacer o lo sepan, ¿qué hacemos los ciudadanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, los ciudadanos están haciendo, digamos, bastantes cosas, ¿no? Y parte de la agitación la han provocado ellos con los movimientos sociales y con sus votos. Es decir, el Partido Popular perdió muchas alcaldías y muchas comunidades autónomas, por ejemplo. Por tanto, claro, en el movimiento independentista catalán todo el mundo se fija en Artur Mas, pero es un movimiento social de una envergadura considerable, con centenares de miles de personas movilizadas desde la calle, desde organizaciones sociales y presionando probablemente a veces incluso más de la cuenta. Por tanto, yo los ciudadanos lo único que les pediría, una vez que se ha roto lo que para mí era el gran peligro y que estuvo muy instalado en Europa durante algunos años, que es la indiferencia, entendiendo como indiferencia pues la política, el desinterés por el otro, el desprecio por lo colectivo. Una vez este ciclo de la indiferencia se ha roto, yo lo que pido es no dejarse llevar por las frustraciones que inevitablemente las habrá, y seguir presionando y seguir apoyando y seguir forzando a que si los grupos que puedan ofrecer vías alternativas pues no acaban de cuajar, pues que aparezcan otros, que se configuren de otra manera, que entiendan por qué no funcionan, y presionar también a los grandes partidos políticos para que cambien, ¿no? Claro, sería una pena que solo fuera un relevo generacional, es decir, que para mí es un poco el problema de Ciudadanos. Ciudadanos no ofrece más que el relevo generacional, es la derecha con otro rostro, que bueno, que ya está bien, pero no es mucho más que esto, no nos hagamos fantasías, ¿no? Y sería exigible pedir un poco más, un relevo generacional con una carga de contenido, con una carga de cambio social importante. Sí, efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo en que el debate de la independencia de Cataluña está adquiriendo un protagonismo en deterioro de otras cosas muchísimo más importantes. Pero también en parte por una razón, porque los que tendrían que ofrecer alternativas no saben qué proponer, no nos engañemos. Yo no he visto que del PSOE salga un discurso decidido contra las políticas de austeridad, decidido y claro contra las políticas de austeridad de Rajoy, por ejemplo. Y sí es verdad, había en la campaña electoral de Cataluña había una cosa tremendamente patética, que es el Raúl Romeva, cada vez que le preguntaban por estas cosas, diciendo, los temas no, sanidad, no, estos temas son delicados, ya lo hablaremos después, hemos decidido que de momento, claro, esto no puede ser. Y esto destruye la imagen de una parte de la izquierda que se metió en esta alianza, ¿no?
Aquí en primera fila, Pedro. Ahí hay otro. Aprovechando que está usted aquí, me gustaría saber su opinión sobre Navarra. Yo también le suelo escuchar a usted todas las mañanas con Pepa Bueno, y esta mañana esta gran periodista tan incisiva en otras ocasiones ha comentado: Geroa bai, la marca Navarra del PNV. Pues le ruego que le dé usted una colleja de mi parte. ¿Quién era a la que le tengo que dar la...? Pepa, bueno. La Pepa misma. Sí, sí, la misma Pepa. Porque tanta información que nos da y tan incisiva de otras cosas, y vamos. Yo de Navarra me explicáis vosotros, y yo escucharé con mucha atención, pero no tengo criterio, no conozco suficiente un terreno tan complicado como para pronunciarme sobre ello, ¿no? Buenas noches. Adelante. Ha dejado usted dos elementos en el aire. Uno de ellos es la desigualdad y otro el trabajo. En mi opinión, en cuestión del trabajo, creo que hay que tener en cuenta el tema de la globalización, que estamos compitiendo con la mano de obra china. En relación a la desigualdad, yo considero que es, vamos a decir, componente del ser humano, que hoy se pone a todos iguales y un segundo después han cambiado. Tercero, quería para el presentador decir que él ha soltado ahí diciendo que Rajoy ha sido catastrófico. No habrá que tener en cuenta que ha arreglado cosas que estaban muy deterioradas, y que además, en cuestión de la austeridad, no hay que aplicar austeridad cuando se ha gastado más de lo que se tenía. Vamos a ver, sobre la cuestión del trabajo, pensar que todo es imputable a la deslocalización de determinadas industrias, esto ahora ya no es verdad, entre otras cosas porque el proceso de deslocalización está como muy terminado. Yo creo que en la cuestión del trabajo hay un problema de fondo, que es que las tecnologías digitales, a diferencia de las tecnologías industriales, de la revolución industrial, no aportan valor añadido. Y esto es un problema muy serio. Y la revolución industrial empezó generando la imagen, siendo vista como una amenaza para el trabajo, pero acabó creando trabajo. Y hasta el día de hoy llevamos ya 2 décadas largas de revolución digital, no crea puestos de trabajo, los retrae. Esto son datos objetivos. Por lo tanto, aquí hay un problema de calado, hay un problema de fondo. Bueno, la prueba más evidente es que desde que el ordenador entró en escena, la senda de crecimiento del primer mundo se acabó. Puede no ser la única causa, pero es un elemento importante. Sobre la cuestión de la desigualdad, es evidente que el igualitarismo es un mito, pero también es evidente que se pueden alcanzar zonas de niveles de igualdad muy razonables, como ocurrió en Europa en los años 50 y 60, que crean un clima de cohesión y de estabilidad social importante. Todo es un problema de umbrales, y la desigualdad en el primer mundo ha alcanzado umbrales absolutamente inimaginables, y esto no lo digo yo, sino que lo dice una biblia del capitalismo como es el Financial Times, y lo dice además cada semana, apelando en sus editoriales que se tomen decisiones por una situación que acabará siendo insostenible. Sobre Rajoy, francamente, a mí me cuesta ver su aportación a la gestión de la crisis económica. Es decir, se ha limitado a hacer lo que le ordenaban. La única cosa que se le puede atribuir es que evitó
evitó el rescate digamos formal por un rescate no declarado. Pero bueno, es una cuestión de matiz en la que él está muy orgulloso, pero el rescate existió. Por mucho que se quiera camuflar, el rescate existió. Y que la austeridad se ha hecho sobre los costes, sobre la base de los costes sociales por encima de todo, esto me parece fuera de toda duda. Bueno, la prueba es el hundimiento de los salarios y la situación en la que nos encontramos, en que en este país tener trabajo no es ninguna garantía de tener las condiciones mínimas para una vida digna. Y además, que es lo más irritante, se plantea como un gran triunfo, como un gran éxito. O sea, nos quieren hacer creer que es una suerte que haya gente que cobre salarios de 400 euros por 40 horas. Nos quieren hacer creer que es una suerte. Bueno, pues yo no me lo creo. Más adelante, si no hay preguntas por ahí, Pello, en la tercera fila, aquí había una señora que quería preguntar, y si alguien más quiere preguntar, que lo vaya indicando para que vayamos a hacer. Gracias, luego iremos allí y aquí. En la tercera fila, Pedro. No, tercera fila. Buenas tardes. Haciendo futurismo y aprovechándome de su sabiduría, usted no ve, o yo por lo menos creo, que ante un mundo globalizado, este juego político de las naciones, de nuestra pequeña nación, nos la están dejando jugar para entretenernos. Pienso que el mandato europeo es férreo. Y por otro lado, pienso que ante la globalización del mundo, aquello de, y no sé dónde lo decían, temer el día de la ira de los justos, porque son tantos los pobres, son tantos los desplazados, hay tanta miseria tan numerosa, que somos, o sea que son un número ingente. Yo pienso, ¿podrá explotar por ahí? ¿Podrá explotar por ahí o podrá meter miedo a esos grandes poderes económico, político escaso y mediático? ¿Podrá hacerles reflexionar? En el fondo, lo que está planteando es uno de los problemas clásicos, una de las preguntas más clásicas de la filosofía política, que es la famosa y nunca satisfactoriamente respuesta pregunta de Etienne de la Boétie en el discurso sobre la servidumbre voluntaria, en el que él se pregunta cómo puede ser que siendo muchos más se someten a uno. Es la gran pregunta de la política, de alguna manera. La Boétie introduce algunas explicaciones que siguen siendo bastante vigentes porque cuesta encontrar otras más. La Boétie lo atribuye, ahora estoy simplificando mucho, pero lo atribuye a tres razones. La costumbre, siempre ha sido así, siempre se ha obedecido al que manda. La costumbre, el sistema, podríamos decirlo en términos modernos, no lo dice así, pero el sistema clientelar y el miedo. Yo creo que el elemento determinante en nuestras sociedades es el miedo. A pesar de todo, nuestras sociedades, a pesar de todo, estando mal, siempre hay la posibilidad de temer estar peor. Y esto tiene un efecto conservador muy importante. Y esto, vaya, me parece claro. Ahora, dicho esto, si medios de información como el Financial Times al que me refería antes y otros insisten semana a semana en la cuestión de la desigualdad, es porque son conscientes que por aquí se podría abrir una brecha de consecuencias enormes. Es verdad que en el mundo globalizado el que no tenga tamaño lo tiene mal.
Pero esto no es contradictorio con un cierto resurgir de formas de organización, digamos, más pequeñas. Lo que no quiere decir es que tengan mucho poder, simplemente que son formas... Alemania, ni siquiera Alemania sola no es nadie. Sin Europa entera, Alemania no es nadie en el mundo global. Bueno, pues eso, es verdad que es necesario que se encuentren formas de articulación política suficientemente potentes para poder contrarrestar un poder económico global, si es que se quiere, que no está claro. Pero esto, insisto, no quita que sigan surgiendo formas de articulación, formas de organización política que tendrán los poderes que tendrán, ni más ni menos, a distintos niveles, ¿no? A mí me llamó mucho la atención un diálogo entre un empresario de los grandes millonarios, el propietario del PayPal, del sistema este de pago, Peter Thiel, que además había estudiado en Stanford filosofía, y un filósofo liberal francés, discípulo de Moisés Aron, de Raymond Aron, que se llama Pierre Manant, y tenían un diálogo en una revista que se llama Philosophie Magazine, y en un momento dado Pierre Manant dice: no, está muy bien lo que usted me cuenta de la globalización y de la cultura global y no sé qué, pero yo desde que ha empezado la globalización lo que más me interesa son formas diversas de reconstrucción de espacios comunitarios, de organización que voy apreciando y estudiando en diversos lugares del mundo y tal, ¿no? Y este le dice: no, todo esto no es nada. Y dice: mire usted, le dice Peter Thiel a Pierre Manant, nosotros ahora, yo y mis amigos, estamos invirtiendo muchísimo dinero en construir una plataforma fuera de las aguas jurisdiccionales de Estados Unidos, delante de San Francisco, una enorme plataforma, y nos iremos a vivir allí y viviremos con nuestras reglas al margen del poder americano. Dice: ve, es de lo que le estoy hablando. Y le dice a Pierre Manant: pero cuidado, que ustedes no tendrán la Guardia Republicana detrás como tenían los pioneros del oeste. A ver, Pello creo que está gestionando el micrófono y hay, creo, al fondo de la sala, muy bien, tiene usted un micrófono, delante, en la zona media de esta parte izquierda, hay otra persona que ha pedido voz, y finalmente otra persona en la primera fila. Creo que serán ya las últimas preguntas que plantearemos. Adelante. Me ha llamado la atención, en su exposición me ha llamado la atención, al hablar del caso de Cataluña, cuando ha incidido en que usted lo primero que habría hecho era generalizar el debate sobre el derecho a decidir antes que la independencia. Y ahí se han equivocado ellos. Yo quería preguntarle brevemente, por mi parte, por la suya, todo lo que quiera, sobre este concepto del derecho a decidir. Hemos hablado, hemos oído cantidad de veces, en todos los sentidos, que si las constituciones de Europa, por ejemplo, no lo consideran, etcétera, 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 cuándo se puede convocar, cuándo no. Me gustaría oír, desde su punto de vista, filósofo catalán, qué es lo que opina y en qué condiciones. Claro, esto es una cosa que no se puede presentar como algo en sí terminado, sino que hay que presentarlo en ciertas condiciones y características. En fin, esto me gustaría escuchar por su parte para tener también una idea de lo que usted piensa y de lo que se piensa allí. Yo no he utilizado la expresión derecho a decidir en sentido técnico, ¿eh? Además, cuando la utilizo siempre digo el llamado derecho a decidir. Yo con lo que he dicho lo que quería decir es lo siguiente. Todo proceso, si alguien se plantea un objetivo político, el que sea, pues como explicó muy bien Maquiavelo, la clave está en el sentido, dos cosas, el sentido de la oportunidad y la acumulación de fuerzas. Si te falla una de estas dos cosas, estás perdido. Por tanto, hay que saber armonizar. El buen estratega es el que sabe armonizar el control del tiempo y en función de la relación de fuerzas, y que no precipita un cambio de etapa
antes de tener asegurado que tendrá las fuerzas siguientes. Lo que yo quería decir lo que he dicho antes es, Mas se equivocó en el ritmo de los tiempos, probablemente presionado por la ANC sobre todo, pero también por Esquerra Republicana. Cualquier estratega, pensando racionalmente, ¿qué hubiese hecho? Y esto además hay un asesor de Mas que se lo aconsejó muchísimas veces y no le hizo caso: agotar los plazos que juegan a tu favor. Aún nos podíamos ir para atrás. Mas comenzó en 2010 con el tema del pacto fiscal. Y en 2012 da por muerto el pacto fiscal y pasa al derecho a decidir. Y en 2014 da por muerto el derecho a decidir y pasa a la independencia. Le hubiese sido a él sin duda mucho más rentable, pero también yo creo al proceso independentista, si el control de tiempos hubiese sido mucho más sensato. La primera legislatura, el pacto fiscal. Agota la legislatura. Cárgate de razones. Muy bien, te han dicho que no de 1000 maneras, tú lo has intentado de 1000 maneras. La segunda legislatura, la del derecho a decidir. ¿Por qué? Insisto, porque es lo que tiene más consenso en Cataluña. Cárgate de razones y sigue. Con esto ya llevas 8 años gobernando, que no está mal. Y después, si te has cargado de razones y ni así has conseguido que te lo acepten, lánzate a la aventura de la independencia. Pero no quieras condensarlo esto en 2 años, porque no hay tiempo para asumirlo ni para desgastar a la otra parte. Esto es lo que yo quería decir con esto. Para mí ha habido un error de cálculo de tiempos. Sobre el concepto de derecho a decidir, estoy absolutamente de acuerdo. Yo ya digo, casi siempre cuando escribo, y si no es porque ya me fatiga de pongo por delante la expresión el llamado derecho a decidir. Yo creo que el derecho a decidir, así en sentido, entre comillas, no existe. La expresión que utilizaría es el referéndum, que es muy distinto. Pero no derecho a decidir, no. Yo pido un referéndum, no por derecho a decidir, porque quiero un referéndum para que la gente vote y se exprese. Si dabas la batalla del referéndum hasta el final, podía llegarse a una situación de cómo negociamos el referéndum. Y aquí hay vías posibles. Hay vías posibles. De entrada, si un gobernante español tuviese la libertad de espíritu y la inteligencia, a mi entender, política, de aceptar el referéndum, pues solo el hecho de esto, decir, señor Mas, y tanto como se lo acepto, y venga para aquí, y ahora va, escribimos las condiciones. Esto lo hace Rajoy en el 2012, y Mas hubiese firmado las condiciones que le hubiese puesto por delante. Porque haberlo conseguido era ya de por sí, bueno, todas estas cosas cada vez son más complicadas, ¿no? Bueno, es esto un poco, pero no, yo estoy de acuerdo que el derecho a decidir así como concepto teórico no existe, digamos. El derecho a decidir es votar cada vez que votas, ¿no? A ver, había una pregunta ahí en el centro. Sí, un momento, que te acercan el micrófono, sí. Entonces, una fábrica en Huelva que contamina la tierra, entonces, los mismos trabajadores de la fábrica... ¿Una fábrica dónde? En Huelva. Entonces, los mismos trabajadores de la fábrica de Huelva daban por hecho que se jugaban su salud y la salud del medio ambiente a cambio de llevar dinero a casa. Entonces, había trabajadores que estaban luchando por frenar esa fábrica y estaban los trabajadores que querían poner la casa, luchaban contra los que estaban contra la fábrica. ¿No cree usted que han conseguido meter el miedo y sálvese quien pueda? Entonces, para mí el problema está en la misma, han conseguido meter el problema a la sociedad. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Antes lo he dicho, el miedo juega un papel fundamental y esta especie de inercia social
que tiende por naturaleza a ser conservadora, ¿no? Y también la falta de alternativas, es decir, el desdibujamiento de la izquierda en Europa es una cosa muy seria. Es decir, el momento en que la socialdemocracia en los años 80 renuncia a su diferencia, para decirlo así, renuncia a sus principios, para decirlo así, y se siente, digamos, obligada a mimetizar el comportamiento de la derecha. El símbolo para mí de todo eso es Tony Blair, que todo lo que hace es un tacherismo de rostro humano, digamos. Es un momento muy complicado y no se ha sido, hasta el día de hoy, no se ha sido capaz de reconstruir una posición equivalente que pudiese realmente que estuviésemos en un sistema de alternativas y no de alternancia. El régimen español se ha convertido en un sistema en que cuando un gobierno está desgastado, entraba el otro y ya estaba, y cuando se gastaba el otro, sin que raramente hubiese cambios muy significativos, cada vez menos en la política. Es verdad que Zapatero compensó su inanición en el campo económico con los derechos civiles, y es verdad que con ello España se puso en la vanguardia mundial de los derechos civiles. Hay muchos países de nuestro entorno que no tienen los derechos en este terreno lo que tenemos nosotros, pero cada vez eran más intercambiables, digamos, y menos diferenciadas las políticas, ¿no? Y esto es lo que ha acabado conduciendo a un cierto agotamiento. Hay una última pregunta en la primera fila, Pello. Cuando presentó usted la revista La Maleta en Auzolán, dijo concretamente sobre el independentismo que dijo, hace 3 años, 4 años, el porcentaje de independentistas en Cataluña era bajísimo. ¿Qué es lo que ha hecho crecer? ¿Solamente la torpeza del gobierno anterior y de este gobierno? No. Y otra pregunta muy cortita. El 15M trajo a Podemos. ¿Qué ha traído a Ciudadanos? ¿Y quién lo sostiene? ¿Y quién lo soporta? ¿Y quién lo empuja? Lo primero, efectivamente, el independentismo en Cataluña era marginal. No había pasado nunca del 10-12% hasta las elecciones de 2003 con Carod Rovira, que da un salto importante. Y allí hay un primer factor importante, como he dicho antes, que es la laicización del independentismo. El nacionalismo en una parte de la sociedad catalana tiene muy mala reputación porque se asocia con el pujolismo, digamos que aparte de las cuestiones de corrupción y tal, tuvo unos comportamientos bastante excluyentes, digamos, ¿no? Y este factor de laicización atrajo a mucha gente. La segunda cuestión es, como he dicho antes, el cambio generacional y cultural que empieza a tomar cuerpo cuando entran a votar los que cumplen 18 años en esta década que va desde 2003 hasta ahora. Este es un factor muy importante. Otro tercer elemento es cuando Pascual Maragall, intuyendo que las capas teutónicas de la sociedad catalana se mueven, decide lanzarse contra la opinión de Convergencia al nuevo estatuto. Y el nuevo estatuto no es determinante, pero sí es un catalizador. Es decir, la pésima resolución del tema del estatuto con la sentencia del Constitucional que se carga algo votado en referéndum en Cataluña, es un catalizador, bueno, ya ni a prou. Y es un catalizador, no, insisto, no es la causa, es el catalizador, que es distinto, o un catalizador. Después viene otro catalizador que ayuda, pero no es tan importante como a veces se dice, que es la crisis. Lo que pasa es que la crisis ayuda, contribuye a crear estos mitos del España nos roba, del
se nos queda en el dinero, la balanza fiscal y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que los elementos de fondo son el cambio cultural y demográfico del país y lo que podríamos llamar la transversalización. A partir de la realización, la transversalización. La izquierda lo veía como una cosa ajena. Bueno, la mitad del Partido Socialista se ha ido hacia el independentismo, por ejemplo. Yo creo que estos son dos factores muy importantes. El tercero, también lo he referido antes, es la dimensión esta de utopía disponible. En un momento en que no hay proyectos políticos, hay una banderita que engancha. Cuando nadie te ofrece nada, yo creo que estos son tres factores muy significativos, muy determinantes. Ahora, es verdad que la sentencia del Supremo, la campaña del PP recogiendo firmas en toda, el hecho de que el PP y el Constitucional quitaran artículos del Estatuto Catalán que están vigentes en el valenciano o en el andaluz, todo el conjunto es muy considerable, ¿no? Y hay una cosa que es muy interesante, que es la evolución del mapa. Se ha dicho muchas veces, bueno, no, Cataluña nunca cambia, sigue en el empate eterno. Sí, sigue el empate, pero la geografía no es la misma. Esto es muy importante, porque demuestra el factor generacional al que me refería antes. Es decir, la geografía del sistema CDC-PSC, del pujolismo, era neta. Es decir, Barcelona y área metropolitana, elecciones generales y municipales. Hegemonía absoluta del PSC. En algunas ciudades era raro que Convergencia sacase uno, a veces dos concejales. Cornellá, Santa Coloma, tal. El resto del país, elecciones municipales, el resto del país, las ciudades de menos de 30.000 habitantes, todas para Convergencia. Y en las elecciones autonómicas, hegemonía absoluta en la Cataluña profunda, excepto en la periferia de Barcelona. Ahora no. Ahora en el Baix Llobregat, símbolo de la hegemonía del PSC, donde era imbatible y donde sacaba mayorías de 60 y de este nivel, ha llegado primero Junts pel Sí y segundo Ciutadans. Por tanto, el mapa se ha transversalizado geográficamente por el cambio generacional. El otro día me lo explicaba un de estos que se dedica a cuestiones electorales, y es interesante cómo ha perdido los votos el PSC en el Baix Llobregat. De 60 años para arriba, 55-60 años para arriba, se le han ido a Ciutadans. De 55 a 30, grosso modo, en números redondos, digamos, se le ha ido Junts pel Sí, y de 30 para abajo se le han ido a la CUP. Es interesante como cambio en el mapa. Todas estas franjas hace 6-7 años eran del PSD, pero del PSD en proporciones de 50 y 60%, ¿no? Había una segunda parte de la pregunta. Sí, perdón, ¿cuál? El referente a Ciudadanos, ¿no? Perdona, sí. No, o sea, Ciudadanos es un partido que nace con un tema único y es monográfico durante mucho tiempo, que es el tema de la lengua en Cataluña. No hablaba de nada más y vivía de este tema. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Ciudadanos? Capitalizar dos cosas, y lo ha hecho muy bien en este sentido. Capitalizar la incapacidad de PP y PSOE para representar, para entendernos, al unionismo en Cataluña. PP y PSOE no han sido capaces, por razones distintas, de hacerlo, y Ciudadanos les ha robado este espacio,
y capitalizar el hundimiento del PP. Es decir, yo siempre digo que Ciutadans es como un gas que ha encontrado una serie de huecos y se ha expandido y los ha ocupado. Ahora falta ver si este gas cristaliza, licúa o se solidifica y se hace dueño realmente de estos espacios, o si de la misma manera que los ha ocupado los pierde, ¿no? Pero como gas hasta ahora ha funcionado impecablemente, pero ha beneficiado de estos dos grandes huecos, ¿no? Antes de que demos el aplauso que se merece a Josep, dejadme que os diga una cosita que os recuerda lo que os he dicho al comienzo. Os lo digo con mucha convicción porque es una sesión atípica, pero os aseguro que vais a pasar una sesión muy divertida y muy profunda y muy interesante quienes podáis venir el día 11 a participar en el taller que va a darnos Fidel Delgado, psicólogo clínico. Eso del yo es una broma. Gracias ahora sí y te damos un aplauso.